Mexicana 2024. En este sentido, la mesa de hoy está dedicada a este tema, precisamente, integridad, autonomía e imparcialidad de los órganos electorales. Podría decir de entrada que es una mesa de especialistas. Tenemos hoy una mesa de lujo formada por tres ex autoridades electorales mexicanas: Fernando Gesto Martínez Porcayo, quien fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Luis Carlos Ugalde, quien fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral; y Leonardo Valdés Zurita, quien fue también consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Voy a adelantar sus perfiles a reserva de irlos presentando a cada uno de ellos. Como todos saben, la modalidad es que escuchemos primero a los tres panelistas. Cada uno de ellos dispone de 15 minutos para hacer su presentación y posteriormente se abriría un tiempo de otros 15 minutos para atender comentarios y preguntas que amablemente nos quieran hacer quienes están presenciando este foro. Empiezo por dar el perfil del doctor José Fernando Ogesto Martínez Porcayo. Es socio fundador de Ogesto Martínez y Asociados Consultores, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y catedrático de la misma desde 1981. Maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra. Doctor en Derecho por la Unidad de Posgrado de la UNAM, catedrático de la misma casa de estudios. De 1987 a 1990, actuó como magistrado supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Electoral, el precursor de la justicia electoral en México. A partir de 1990 fue magistrado propietario del Tribunal Federal Electoral. De 1996 a 2006 fue magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional del cual fue presidente de 2000 a 2004. En 2012 fundó Gesto Martínez y Asociados Consultores, firma de la cual es socio fundador. En segundo lugar, el doctor Luis Carlos Ugalde es fundador de Integralia Consultores y desde 2009 funge como su director, perdón. Anteriormente trabajó en el gobierno por casi 20 años. Fue presidente del Instituto Federal Electoral en 2003-2007, coordinador de asesores del embajador de México en los Estados Unidos en 97-2000 y del secretario de Energía en 97. De la mano de su experiencia en el sector público, Ugalde ha desarrollado una carrera como profesor universitario, investigador y analista político. Fue investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en 2001-2003 y profesor visitante investigador en la Universidad de Harvard. Ha sido profesor desde los años 90 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Americana en Washington, D.C. Ha publicado libros sobre democracia y finanzas públicas, así como decenas de artículos académicos y de opinión en revistas especializadas y diarios en México y en el extranjero. Es editorialista del periódico El Financiero, colaborador en El Financiero Bloomberg, en Radio Fórmula con Pepe Cárdenas y en Milenio TV con Azucena Uresti, así como comentarista en diversos noticieros de radio y televisión. Luis Carlos es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política
por la Universidad de Columbia en Nueva York. Por último, de nuestros tres panelistas, el doctor Leonardo Valdés Zurita es profesor adscrito en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente es profesor y titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con perfil deseable PROMEP, fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral de México entre 2008 y 2013. Valdés Zurita ha sido profesor universitario de tiempo completo desde 1980 y ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas en temas políticos electorales y más de 40 capítulos de obras colectivas. Ha coordinado la publicación de 15 libros colectivos. Algunos de sus trabajos se han publicado en revistas científicas y libros colectivos en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Perú, Uruguay y Venezuela. Ha participado en misiones de observación y o asistencia electoral, así como en programas de capacitación para funcionarios electorales en más de 30 países. Ha sido jefe de misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Es miembro de varias asociaciones científicas, fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, fue miembro del Consejo Asesor Internacional de ESMATIC, Empresa Global de Tecnología Electoral, es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Ha recibido los siguientes reconocimientos: miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, AC, por su destacada trayectoria en materia electoral y en apoyo a esa asociación. Premio a la Democracia de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, AIFES, por la implementación de reformas electorales significativas. Y miembro honorario de la Asociación de Autoridades Electorales de Europa para promover la cooperación electoral internacional. Como pueden ver ustedes, se trata pues de tres expertos en la materia electoral, particularmente en la experiencia como autoridades en México. Nuestros tema genérico de este panel corresponde al de la calidad de las guarniciones. Aquí quisiera hacer referencia que está tomado de una cita de una frase de Karl Popper que dice: la capacidad de resistencia de las fortalezas depende de la calidad de las guarniciones. Si tomamos como fortalezas a las instituciones electorales, son los depositarios de sus facultades, los titulares como autoridad, quienes las guarnecen. Y se trata de analizar cómo están nuestros órganos electorales, particularmente el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, preparados y actuando en el actual proceso electoral que culmina en la jornada electoral del 2 de junio próximo. El tema, repito, de la mesa específica es integridad, autonomía e imparcialidad de los órganos electorales. Según el Tratado de Derecho Electoral Latinoamericano, coordinado, por cierto, entre otros, por Leonardo Valdés Zurita, la idea de integridad, que es uno de los conceptos más recientes en la terminología electoral, contiene dos dimensiones. La primera se refiere a su alcance integrador. Asume una visión global de todos los aspectos del proceso electoral, de cada uno de sus actos y etapas. Incluye los actos anteriores y desde luego la jornada electoral y los posteriores a la misma. Una segunda dimensión se refiere a la calidad de las elecciones, a su carácter íntegro,
se determina como postulado ético y se sustenta en buenas prácticas reconocidas universalmente en la materia. Tiene que ver con comportamientos honestos y responde a paradigmas universales. La imparcialidad, pues tiene muchas connotaciones, pero se plasma en, según la investigadora Isabel Trujillo, que ha escrito un libro editado por Jurídicas de la UNAM en tal sentido, se plasma en la ley del intelecto sin pasión. Corresponde aplicarla a sujetos virtuosos conforme a los mandatos de la ley. Tiene que ver, pues, con cualidades subjetivas y con condiciones objetivas de carácter legal. Por último, en el caso de las autoridades electorales, la autonomía, específicamente en la experiencia latinoamericana, se considera una aportación a la conformación de autoridades electorales que en otros continentes, particularmente en Europa, generalmente está a cargo la organización y la resolución de controversias en materia electoral de los ministerios del interior. La autonomía en tratándose de órganos electorales tiene que ver con independencia administrativa, su capacidad de generar normatividad, de administrar sus recursos, con independencia política, precisamente se le ha desprendido de los poderes públicos para garantizar en mayor medida la imparcialidad, independencia normativa vinculada a su independencia administrativa e independencia presupuestaria. En una síntesis del doctor Luis Antonio Sobrado González, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Costa Rica. De manera muy rápida, para introducir el tema, el proceso electoral 2024 es el más grande de nuestra historia electoral. Involucra a casi 100 millones de votantes registrados en las listas nominales de electores para participar en elecciones federales, locales y municipales. Más o menos de cubrir todas las posiciones en disputa, habrá 40,000 candidatos propietarios y suplentes por partido o por coalición. Como están registradas 2 coaliciones nacionales y un partido político participante en las elecciones federales, en principio se estaría hablando de 120,000 candidatos. Debo advertir que el proceso se adelantó en los tiempos legales. Hubo candidatos y candidatas específicamente presidenciales antes de iniciar legalmente el proceso electoral en septiembre. Y esto fue avalado por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los órganos electorales han estado sujetos a un acoso gubernamental desde la Presidencia de la República y desde el Poder Legislativo. Ha habido planes A, B y está en vigor el C para modificar y hacer retroceder el sistema electoral mexicano. Hubo una iniciativa constitucional del presidente de la República de 2022. Luego hubo, que fueron el Plan A, iniciativas legales de 2023 a varias de los ordenamientos reglamentarios, y hay iniciativas del 5 de febrero del presente año que todas han tenido que ver con modificar el sistema de representación de las cámaras del Congreso de la Unión y toda la organización comicial mexicana. La justificación central, según la exposición de motivos del llamado Plan A, establecidos expresamente por el presidente de la República, fueron de que no habían cumplido
particularmente el INE en ese momento, con imparcialidad sus tareas y el argumento recurrente del costo alto del sistema electoral. El primer argumento se cayó por sí solo, no lo volvieron a mencionar, porque precisamente con el INE y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial ganó la presidencia de la República el actual titular del Ejecutivo Federal y posteriormente en los años sucesivos, 19, 20, 21, 22, 23, su partido ha ganado 22 gubernaturas de las 32 entidades federativas que conforman el Pacto Federal de los Mexicanos. Ha habido planteamientos para elegir por voto popular a los consejeros y a los magistrados electorales. Y además de estos acosos, ha habido omisiones por parte de autoridades para tener completas a las autoridades electorales. El Senado de la República Mexicana no ha designado a 2 magistrados de la Sala Superior en reemplazo de otros 2 que concluyeron su periodo de ley, y hay faltantes en muchas de las salas regionales del Tribunal Electoral por omisión del Senado de la República. También es de registrarse las interferencias cotidianas desde las denominadas mañaneras presidenciales y el incumplimiento de muchas medidas cautelares emitidas por las autoridades electorales para impedir el involucramiento del titular del Ejecutivo Federal en el proceso electoral sin que las haya acatado. Habría que mencionar así de manera muy rápida que también hubo afectaciones a los presupuestos del INE y del tribunal para este proceso electoral. Por lo que se refiere al frente interno de ambas autoridades electorales, es de mencionarse que en el Instituto Nacional Electoral se han establecido 2 bloques de consejeros que están enfrentados. No han logrado nombrar al secretario ejecutivo y hay un encargado del despacho y a otros titulares de direcciones y unidades administrativas relevantes. Esta división en 2 bloques mezcla en el desempeño de la autoridad electoral parcialidad, novatez y en algunos casos clara ineptitud. Por lo que se refiere al Tribunal Electoral en el frente interno, además de los magistrados no designados por el Senado, han tenido 5 presidentes en un solo periodo. Actualmente están estructurados en 2 bloques enfrentados de 3 magistrados contra 2, y esto, además del acoso desde el gobierno ejecutivo y legislativo, tiene que ver con el desempeño propio de las guarniciones. Planteo como temas para nuestros distinguidos panelistas la pregunta: ¿hay integridad, imparcialidad y autonomía en los órganos electorales, INE y tribunal? Por no mencionar ya a la FEPADE, que no está participando. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las autoridades electorales? ¿Tienen la capacidad logística para sacar adelante la elección y hacerlo con legitimidad? Y por último, algo que tiene que ver con el contexto que es muy grave en el caso mexicano, que es la presencia, el involucramiento de la delincuencia organizada en elecciones, sobre todo locales, no exclusivamente, pero sobre todo locales, con uso de violencia política. Contamos con alertas del Observatorio Ciudadano, organizado por el proyecto del Centro para un proyecto nacional y la revista Voz y Voto, y el Acuerdo Nacional para la Integridad Electoral, que nos llevan a preguntar: ¿es factible, como lo afirmó el titular del Ejecutivo Federal, un golpe de estado técnico en el actual proceso electoral mexicano?
Sin más, paso a otorgar la palabra a nuestro primer panelista, el doctor Fernando Ogesto Martínez Porcayo. Adelante, Fernando, por favor. Muchas gracias, Arturo. Muy buenos días a los compañeros panelistas, amigos verdaderamente entrañables en un proceso de democratización mexicano que nos ha tocado realmente ser observadores privilegiados. Quiero, pues, en primer lugar, agradecerle a Marcela Jiménez de Safe Democracy esta invitación que realmente nos permitirá, con nuestra visión de exfuncionarios, pues hacer un balance acerca de la integridad electoral. Arturo, muchas gracias también por la invitación. En primer lugar, pues sí, este concepto, como tú lo mencionas, de integridad electoral es un concepto novedoso. Ahí la fundación de Kofi Annan ha incursionado, ha creado toda una doctrina para medir la calidad de las elecciones, si estas se realizan con libertad y honestidad, y establecer qué puntos son necesarios para considerarlas como legítimas. En este sentido, los juristas no estamos muy modernizados con estos conceptos. Sin embargo, esta integridad siempre se ha cuidado. Es precisamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le han encargado establecer la validez de la elección, es decir, la integridad del proceso electoral. En el caso de las elecciones actuales, le toca precisamente al Tribunal Electoral determinar, no solamente hacer el cómputo final de la elección de presidente, que debería ser una función administrativa, sin embargo se la dan a un órgano jurisdiccional, sino establecer que todo el proceso se desarrolló conforme a los principios constitucionales y legales. En este sentido, desde el punto de vista normativo, existe un sistema sólido para que el proceso se desarrolle dentro de los cauces y las normas electorales. Sin embargo, la verdad es que, como tú lo mencionas, Arturo, existe preocupación por el desarrollo actual del proceso. Arturo fue, para los que no sepan, un importante actor en el diseño del sistema electoral mexicano. Y se hizo un diseño muy inteligente. Se dividió el proceso en etapas para que se fuera construyendo como una especie de pirámide donde el basamento inicial esté sólido, legalmente calificado. Las siguientes etapas van fortaleciéndose y clausurándose jurídicamente. Y ahí está el Instituto Nacional Electoral vigilando que cada etapa se desarrolle conforme a la ley y se clausure jurídicamente con los asuntos que el tribunal resuelva. Y podemos tener algunas preocupaciones, como decía Arturo, en este sentido. La ley mexicana, bien o mal, si se acerca a los cánones de las democracias más sólidas, estableció tiempos muy precisos sobre cuándo inician las campañas electorales, las precampañas, cuánto dinero se puede utilizar en cada etapa, en fin. Y entonces vemos que este proceso inicia realmente de manera desordenada, porque los tiempos para el inicio de las precampañas se violentan por las dos candidatas de las coaliciones que están compitiendo. Y sin embargo, pues esto se hizo valer jurídicamente y tanto el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal, yo diría, y aquí es una visión crítica personal, que con falta de fuerza y de apego estricto a la Constitución y a la ley, validan esta violación. Ok, esa etapa estaría clausurada, pero hay que tener en cuenta que hay otros actores. Y aquí empiezo a hacer especulaciones jurídicas, tal vez como abogado ahora, litigante en la materia. ¿Qué tal
si el candidato de Movimiento Ciudadano establece que esa violación al inicio de las precampañas rompe con la equidad y que como él no inició, pues está en una clara desventaja y la hace valer el día que se califican los procesos electorales. Es decir, establece una irregularidad que aunque fue considerada como legal, pues nunca se escuchó a este partido. Entonces podría ser un elemento que aunque clausurada la etapa C, pudiera de alguna manera revisar en la etapa final. Después, establece nuestra ley también topes muy claros, muy específicos sobre lo que se pueden gastar en precampañas y campañas. Y bueno, pues hubo rebases de los topes, esto está calificado por el Instituto Nacional Electoral, que terminaron en multas. Podríamos decir, oye, realmente no afectó el desarrollo del proceso porque se le calificó con una, dijéramos, una sanción alternativa, no de que se lastimara la integridad de esta etapa, pero sin embargo queda ahí como un indicio de que hay una violación que también se puede hacer valer. Ojo, todas estas irregularidades que están permitiendo las autoridades electorales se pueden hacer valer en una etapa final de calificación de la validez o la integridad general de todo el proceso. Entonces, la verdad es que existen debilidades clarísimas, no solo en la parte externa, como lo califica Arturo Núñez, de la integración de las autoridades. El tribunal está funcionando con 5 magistrados, lo que implica una carga desdoblada. Es decir, las ponencias no tienen la capacidad, no van a tener la capacidad suficiente para revisar un proceso que no nada más es el federal, sino que finalmente son la última instancia en todos los procesos locales. Puede llegar ahí procesos electorales municipales que tendrá que resolver el tribunal. Y con esta integración, que además tiene la debilidad interna que señala Arturo, está dividido, que existe un encono entre sus integrantes, pues realmente preocupa la calidad de la guarnición. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el tribunal a lo largo de estos años ha construido un concepto importante. Fíjense ustedes, los partidos políticos en el legislativo han tratado de impedir que el tribunal intervenga a fondo en la calificación de la elección. Trataron primero de establecer las causales de nulidad taxativamente, como decimos los abogados, es decir, establecer un catálogo de conductas que ponen en riesgo la votación en las casillas. Y también trataron de establecer una causal genérica de nulidad que pudiera anular todo un proceso comicial, ya sea municipal, estatal, legislador o presidencial, tratando de evitar la interpretación y la calificación del tribunal. Sin embargo, el tribunal ha actuado en sus etapas históricas de una manera interesante. Ha establecido que no se tiene que ceñir solamente a las causales legales taxativas, sino que tiene la misión de proteger la constitucionalidad de todo el proceso. Y que la Constitución, con las nuevas interpretaciones y estudios jurídicos, no es un documento declarativo, sino que es un documento normativo. Y cuando establece principios, estos deben de normar los procesos, es decir, que directamente se puede y debe aplicar la Constitución. Y si la Constitución establece los elementos necesarios para que el ciudadano pueda votar en libertad, si los principios constitucionales son violentados, se puede, sus principios fundamentales derivados de la Constitución pueden repercutir en la validez de todo el proceso electoral. Y así lo ha hecho el tribunal. Empezó con la nulidad de elecciones en tu estado, recordarás, Arturo, con la nulidad de la elección de gobernador, con una creación jurídica que se llamó causal de nulidad abstracta.
derivada de principios constitucionales. Y estableció que cuando alguno de estos principios es violentado de manera fundamental, no puede considerarse a la elección como una elección integral, limpia, jurídica, legítima, y que entonces no puede producir efectos jurídicos. Más tarde, las nuevas integraciones evolucionaron el nombre que no gustaba, de causal de nulidad abstracta, a nulidad de la elección por violación a principios constitucionales. Y este es el caso. Estamos viendo clarísimamente una intromisión, como tú lo decías, del poder ejecutivo en el proceso electoral. Por disposición constitucional y legal, las autoridades deben de observar un principio de neutralidad en relación con el proceso electoral. Obligación constitucional que desde el Ejecutivo se ha violentado. El Instituto Nacional Electoral ha establecido que en más de 40 ocasiones el presidente de la República ha hecho señalamientos que inciden en el proceso electoral. Hay 24 sanciones que lo obligan a retirar sus dichos en la llamada mañanera por considerarlos una intromisión indebida en el proceso, violatoria del principio de neutralidad. Y fíjense, este principio también está dirigido a la calidad integral del proceso electoral. Y si existen estas violaciones, aunque hayan, es decir, no existe una sanción específica al presidente porque nada más retiran, lo obligan y no lo pueden limitar, sigue violentando la ley. Sin embargo, no se dan cuenta que sí existe una violación sistemática que puede hacerse valer el día de las elecciones. Entonces, es delicado que se violen este principio porque rompe con la equidad del proceso. Equidad que además la exigió el propio presidente de la República. Todavía recuerdo cuando calificamos la elección de el licenciado Calderón, que el partido del presidente se quejó de que el presidente Fox intervenía en las elecciones, que había intervenido. Yo recuerdo que fueron alrededor de 6 o 8 spots que directamente el presidente Fox hizo y pusieron en riesgo, se acuerdan que a una magistrada muy querida, recordada, la magistrada Alfonsina Navarro, para ella eso puso en grave riesgo la legalidad del proceso electoral. Imagínense ahora con esta, dijéramos, sistemática y reiterada violación a este principio, pues no solamente ya la pone en riesgo, ya está un elemento para poder declarar que no ha habido una legitimidad completa. Me meto en un paréntesis que dicen que a lo mejor es estrategia del propio presidente para anular la elección. Quiero decirles que no lo podría hacer. Si su partido, su candidata, perdiera la elección, no puede establecer que este es un elemento que contaminó la legitimidad y constitucionalidad, porque como sabemos los abogados, existe un principio de que nadie puede valerse de su propio dolo. Es decir, yo hago la trampa y después la hago valer en tribunales, pues no se vale. No, es decir, no procede jurídicamente. Entonces, el presidente, con todo esto, podría anular la elección, pero si pierde, es decir, si gana su partido, no la podría hacer valer. Solamente la pueden hacer valer los que perdieran la elección. En fin, existen elementos para que jurídicamente las autoridades puedan constatar la calidad jurídica del proceso electoral, su apego a las reglas constitucionales y a los principios y a las reglas electorales locales. Espero, porque ha habido tibieza en las autoridades, a excepción de algunos consejeros y magistrados, que tengan el valor de suspender, como ayer
desafortunadamente en el INE no se suspendieron las mañaneras, no se estableció, dijéramos, la propaganda oficial del instituto, estableciendo un elemento que va a ser determinante, el de, perdón, el uso de los programas sociales, que también es un elemento que está ahí clarísimo de coacción del voto y de impedimento de la libertad del ciudadano para elegir, que también puede hacerse valer en la calificación final de la elección. Sin embargo, vimos tibieza. Dijeron, no, vamos a tener todo un programa para decirles que los programas sociales no es el momento, tampoco las mañaneras, bajo argumentos también de valores constitucionales, cuando el más grande valor en este caso es la libertad de la conciencia del ciudadano, de la voluntad del ciudadano, no la libertad de expresión de una persona, por muy importante que sea, como es el presidente. Allí debió de hacerse una ponderación de valores y establecer que esta actitud, aún en uso de un derecho extendido de la libertad de expresión, puede violentar la libertad que los ciudadanos tenemos para elegir a nuestros ciudadanos. Es la primera intervención. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a ti, Fernando, muy amable por tu exposición. Y ahora le solicitaría hiciera uso de la palabra al doctor Luis Carlos Ugalde en el orden cronológico que hemos establecido. Luis Carlos, ¿estás ahí? Bueno, si se hubiese ausentado momentáneamente el doctor Ugalde, le daría la palabra al doctor Leonardo Valdés Zurita, que es también estaba Perdón, aquí estoy, Arturo, perdón, es que no sabía cómo reiniciar la cámara. correcto. Entonces, adelante, Luis Carlos. Perdón, Leonardo. Esperamos al siguiente turno. Muy buenos días, gracias por la invitación, gracias a Marcela y gracias a Arturo. Desde mi punto de vista, la integridad del sistema electoral mexicano para la elección de 2024 está agrietado, y este agrietamiento está convirtiendo a esta elección en una elección que está violando los principios constitucionales para que sea una elección equitativa y legal. Y creo yo que las autoridades electorales mexicanas, por diversas motivaciones, han sido complacientes con los infractores, han sido limitadas en su acción, han sido inoportunos, y eso está causando una afectación que claramente va a llevar a una queja, a un conflicto, a una problemática postelectoral. Y voy a mencionar tres cosas que ya han sido mencionadas por Arturo y por Fernando para ejemplificar esto. El primer tema es el intervencionismo del presidente López Obrador, y vale la pena recordar que en 2006 López Obrador, como opositor, fue quien reclamó que el presidente de la República y los servidores públicos se mantuvieran al margen de las contiendas. Él fue quien cayó al presidente Fox, le dijo, cállate chachalaca, y en su escrito de impugnación, cuando había perdido la elección, argumentó que esa intervención, que fue verbal solamente, no hubo spots, fue verbal, y fue mucho menos intensa que la del presidente actual López Obrador, argumentó que esa intervención había afectado la equidad de la contienda y que por lo tanto era uno de los argumentos de nulidad. Un año después, en 2007, como resultado de eso, en la Constitución se estableció el principio de neutralidad de los servidores públicos, y desde entonces ha sido una norma que los siguientes presidentes habían cumplido hasta López Obrador, que ha intervenido cotidianamente y de manera directa. Esto ha causado un daño irreparable. Por ejemplo, el año pasado acusó con información fiscal confidencial a la candidata opositora Xóchitl Gálvez de lavado de dinero. Además de violar el código fiscal,
violó la Constitución, se metió en la campaña y le causó un daño porque le afectó en su percepción pública. Y esto ha sido tolerado por las autoridades. Es cierto que las autoridades no tienen un mecanismo de coacción directa sobre el presidente de la República, pero también es cierto que hay mecanismos que podrían ser innovadores, firmes, de mayor liderazgo, para poder decir con claridad que lo que hace el presidente no se vale y que con sus acciones está poniendo en riesgo la validez de la elección. El día de ayer el INE, nuevamente bajo el argumento de que tenía que haber una solución casuística, uno por uno, que es la que ha venido adoptando, se negó a suspender las mañaneras. Lo único que está haciendo el INE es posponer el problema, porque este argumento, si gana la candidata de Morena, este argumento va a ser usado por la oposición para pedir la nulidad de la elección. López Obrador está contribuyendo a que haya elementos para pedir que se anule la elección. Y dado que su candidata es la candidata que va arriba en las encuestas, López Obrador está afectando la validez de la elección de su candidato. Ese es el primer tema y ahora, como dijo Fernando Gesto, le corresponderá al Tribunal Electoral definir si las mañaneras se valen o no se valen para poner un alto. Simplemente se trata de despresurizar los agravios que ya existen. Y despresurizarlos significa ser sensible y atento a las peticiones de los jugadores. Primer tema. El segundo tema que ya se mencionó fue que las campañas iniciaron antes de tiempo y fue validado esto por las autoridades electorales. En el caso de Morena, en los hechos, sus precampañas internas empezaron 2 años antes. En el caso de la oposición, su precampaña interna empezó 2 o 3 meses antes de lo que establece la ley. Y este tema fue validado, es un hecho consumado, causó ya un daño irreparable. Una de las razones por las cuales la candidata oficial tiene tal nivel de ventaja se debe a que hubo una campaña de 1 año y medio, 2 años en todo el país para posicionar su nombre. Y esa es la segunda razón, que no se detuvo a tiempo. Y la tercera tiene que ver con el gasto llevado a cabo en estos procesos de campaña. Es claro que como estos procesos de precampaña fuera de los plazos legales no se detuvieron, todo el registro de esos gastos hechos no existe y por lo tanto no puede ser considerado para ver si hubo un proceso legal en esa recaudación de fondos y en ese gasto. Y esta es una tercera causa que ya causó efecto, ya generó un daño irreparable. De tal forma que esas 3 razones creo que han hecho de que esta elección, desde mi punto de vista, sea la elección más inequitativa de la historia moderna de México. Y claramente, al margen el margen de diferencia o del resultado del 2 de junio, esto ya está causando un problema de agravio y un litigio que se anticipa. Eso es lo que veo. Como dijo Arturo Núñez, se vislumbra que en los órganos electorales hay una partición, hay como alineaciones de miembros más proclives a la independencia, a aplicar la ley, si es necesario incomodar al gobierno, no importa, y otros integrantes del INE y del Tribunal Electoral más complacientes, menos dispuestos a dar la batalla. Esto siempre es así, pero hoy esto es un poco más claro. Finalmente, creo que la capacidad técnica del INE para la organización de la elección va a funcionar. Pero el problema, creo yo, ha sido de un arbitraje político. Y debo decir, cuando el presidente de un país no tiene mecanismos de autocontención democrática, no hay sistema legal que pueda ser suficiente para poner orden. Dicho de otra manera, la democracia requiere leyes, requiere autoridades, pero requiere políticos comprometidos con el cumplimiento voluntario de la ley. Eso no existe en México. Yo diría que ese es el principal problema de todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos, muy amable por tu intervención. Y ahora le damos su turno al doctor Leonardo Valdés Zurita. Muchas gracias, Arturo.
Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Qué gusto, es un honor para mí compartir esta mesa con mis muy queridos amigos, Fernando y Luis Carlos. Hemos tenido responsabilidades que nos han impuesto un ejercicio intelectual igual que Arturo Núñez cuando fue director general del naciente Instituto Federal Electoral. Nos han impuesto la necesidad de buscar la objetividad cuando se trata de emitir opiniones. Y en mi caso, perdón que hable de mi caso, pero quiero decir que a partir de un trabajo que ya mencionó Arturo Núñez, que desarrollé hace unos años con Dieter Nolen para compilar la más reciente edición del Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, aprendí de Dieter algo que me importa mucho y que además como profesor universitario siempre se lo transmito a mis alumnos y ahora lo quiero compartir con esta mesa. Dice Dieter en un bellísimo ensayo que originalmente fue una conferencia acerca de cómo aprender y cómo enseñar ciencia política, dice Dieter Nolen que esto de enseñar y aprender ciencia política tiene que ver con un proceso de migración, de que las personas migremos del mundo de las opiniones al mundo de los argumentos. Y creo que espacios como este son espacios en donde, independientemente de nuestras opiniones, podemos ir construyendo argumentos que permitan entender qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando con nuestra democracia, que se dice rápido, es un concepto que usamos con mucha frecuencia, pero que es algo muy preciado, es algo que nos ha costado mucho trabajo construir en América Latina y en México en especial. Ha sido producto del esfuerzo de muchos mexicanos, de muchas mexicanas, desde muy diversas trincheras, desde las trincheras de la oposición, por supuesto, que el siglo pasado impulsó reformas a las leyes electorales. También hoy puedo decirlo con toda claridad, desde segmentos de dirigentes y de militantes del partido que se encontraba en el poder el siglo pasado, que entendían que había que liberalizar al sistema o que había que encontrar fórmulas para abrir la competencia política, para realmente democratizar el funcionamiento de nuestra vida política, y que eso tenía que ver, entre otras cosas, con lo electoral. Quizá ese reformismo electoral que vivimos la última parte del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI, tuvo que ver con esa coincidencia entre opositores que buscaban cambios para impulsar la democracia y personas específicas que dentro de las filas del partido gubernamental o en el propio gobierno entendían que había que avanzar en esa ruta para que nuestro sistema político pudiera seguir funcionando. Y por supuesto que en esa construcción de argumentos, en esa transformación de nuestras opiniones, argumentos, a quienes hemos tenido responsabilidades, nos acompañan una enorme cantidad de anécdotas. Y bueno, Fernando tiene muchas, Carlos tiene muchas. Yo, para apoyar muchas de las cosas que ya dijeron Fernando y Luis Carlos, y para intentar ir construyendo el argumento que quiero poner sobre la mesa, quiero referirme a una anécdota
me ha regresado a la memoria decisiones recientes que se han tomado tanto en el INE como en el tribunal. Hace un mes, hace un poquito más de un mes, un poco más de un mes, el Consejo General del INE le otorgó registro como candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia por el estado de Querétaro, en la segunda fórmula, a una persona, Santiago Nieto, que ha ocupado cargos en el pasado, fue fiscal cuando yo era consejero presidente del IFE, él era fiscal de delitos electorales y más recientemente ha sido encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia o de la Fiscalía del Estado de Hidalgo. No fue nombrado fiscal porque no es hidalguense, porque aparentemente no residía en Hidalgo y por eso fue por el gobierno, por cierto, del partido que ahora lo registra como candidato, designado como encargado de ese despacho, hasta hace pocas semanas. Pero hace un mes fue registrado como candidato a senador, un partido político. Entiendo que Acción Nacional impugnó esa decisión del Consejo General del INE y la Sala Toluca, que es la cabecera de la circunscripción a la que está integrado el estado de Querétaro, analizó el expediente y encontró que si bien esta persona fue registrada en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, en su registro, en su acta de nacimiento, consigna que es originario, que nació en la Ciudad de México, de tal suerte que en los términos que establece la Constitución, al no ser oriundo del estado de Querétaro, tenía que demostrar una residencia ininterrumpida de 6 meses anteriores al registro para poder ser registrado como candidato al Senado de la República, motivo por el cual la Sala Regional Toluca suspendió o retiró ese registro, o le ordenó a la autoridad administrativa retirar ese registro al Senado. Hace un par de días, Sala Superior, en esta división de 3-2 magistrados, por 3 contra 1, porque además uno de los dos no asistió a la sesión, en prensa el justiciable, Santiago Nieto, dijo que este magistrado, Rey Rodríguez, no debía participar, debía excusarse porque hay unas relaciones familiares, de amistades y este tipo de cosas, y que en consecuencia no iba a ser objetivo en su votación. Pero bueno, el caso es que los 3 magistrados que han estado actuando, se podría decir, más cerca de los intereses del actual partido en el gobierno, interpretaron la legislación y decidieron que esta persona, a pesar de que no nació en el estado de Querétaro, sí es oriundo del estado de Querétaro porque fue registrado en el estado de Querétaro y en consecuencia no tenía que probar la residencia por 6 meses ininterrumpidos, que no la podía probar porque estaba trabajando como encargado de la Fiscalía en el estado de Hidalgo, que es vecino al estado de Querétaro, pero no es el mismo estado. O sea que su residencia estaba en otro estado de la República. Esto lo pongo en la mesa. Evidentemente ya es un caso juzgado, el tribunal es última instancia, Sala Superior es última instancia, el señor Santiago Nieto es candidato a senador en la segunda fórmula, de tal suerte que si Morena saca la mayoría de los votos en esa elección, la primera y la segunda fórmula llegarán al Senado de la República y
el partido coalición que tenga la segunda posición llevará a su primera fórmula a el Senado de la República. Eso ahí está. Serán las y los ciudadanos de Querétaro los que decidirán si es o no senador la persona en cuestión. Pero relato esto porque me llevó 24 años atrás. Y supongo que tanto Luis Carlos como Arturo y como Fernando lo recordarán. Me tocó ser actor de un incidente parecido al que ahora se ha resuelto. 5 partidos políticos en la Ciudad de México presentaron ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, que así se llamaba en aquel entonces, en el año 2000, la solicitud de registro de una persona, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Uno de esos partidos, que era el partido en el que esta persona militaba, el Partido de la Revolución Democrática, entregó una compilación muy gruesa de fotocopias por los dos lados, tamaño carta, por los dos lados, de recortes periodísticos que reportaban las actividades políticas de el candidato, en ese momento aspirante a candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, desde pues, muchos años atrás, porque él fue 2 veces candidato al gobierno de Tabasco, paisano de nuestro querido amigo Arturo Núñez. Arturo también fue candidato al gobierno de su estado y fue gobernador de su estado. Pero el caso es que el legajo era muy grande, estaba integrado en el expediente porque lo entregó voluntariamente el partido sin que la ley lo solicitara, no era un requisito para el registro de las candidaturas. Y bueno, pues cuando llegamos, yo era consejero del Consejo General de aquel Instituto Electoral del Distrito Federal, y era la primera elección de jefe de gobierno que organizaba ese instituto, y cuando llegamos a la decisión del registro, pues yo me permití exponer que desde mi punto de vista y a partir de los análisis jurídicos de mis asesores, yo no soy abogado, no era atendible la solicitud porque no se cumplía con el requisito de residencia. El estatuto de gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, que era, digamos que, la constitución local de la capital de la República, decía que los oriundos del Distrito Federal no necesitaban, o para ser jefe de gobierno, se requería ser oriundo del Distrito Federal o probar una residencia ininterrumpida de 5 años antes del proceso electoral correspondiente. En el caso del señor López Obrador, pues no era oriundo del Distrito Federal, como al parecer tampoco es oriundo Santiago Nieto del estado de Querétaro, aunque ya el tribunal dijo que sí, pero bueno, aparentemente no es oriundo porque nació en otra entidad. Pero el caso es que en el caso del López Obrador no podía probar oriundez, si es que existe ese concepto jurídico, pero tampoco podía probar ininterrupción de la residencia, residencia ininterrumpida, porque si bien había sido 4 años antes electo presidente de su partido y se había mudado a la Ciudad de México y había desarrollado sus actividades políticas en la Ciudad de México, al tercer año de ese encargo, lo habían electo por 4 años, al tercer año de ese encargo renunció a la presidencia de ese partido con el objeto de regresar a su natal Villahermosa, su natal Tabasco, con la mira de obtener la candidatura de su partido de nueva cuenta a gobernador y en consecuencia el partido tuvo que nombrar
a otro presidente, a un presidente interino, que si no me falla la memoria fue Pablo Gómez, que además fue su adversario en la interna del PRD, y en el debate Pablo Gómez le dijo: Andrés, tú no puedes ser jefe de gobierno de la Ciudad de México porque interrumpiste tu residencia en la ciudad y el estatuto de gobierno dice que ese es un requisito. Independientemente de que eso dijo en ese debate Pablo Gómez, que perdió la candidatura y el candidato designado por su partido fue López Obrador, lo cierto es que el legajo, aquella compilación de noticias, sí demostraba que las actividades de López Obrador se habían desarrollado en la Ciudad de México durante 3 años y después se desarrollaban en Villahermosa, Tabasco. De tal suerte que no se cumplía el requisito de los 5 años de residencia ininterrumpida. El debate en el Consejo General fue muy interesante porque el consejero presidente apelaba que había una constancia de residencia expedida por la delegación política de Coyoacán en aquel entonces, y decía que esa era documental pública y que era prueba suficiente, y que los recortes eran documentales privadas y que pues esas solamente podían ser prueba si estaban adminiculadas con la documental pública. Nada más que la interpretación de mi abogado era que al ser otorgados esos documentos por el partido que solicitaba el registro, no eran documental privada, eran hechos asumidos. Y la ley en aquel entonces, la ley electoral de la Ciudad de México, decía que no eran sujetos a la prueba ni la ley, ni los hechos evidentes, ni los hechos asumidos. De tal suerte que siendo hechos asumidos no tenían que ser considerados como documental privada o pública para ser considerados como prueba. El caso es que la votación éramos 7 consejeras y consejeros, la votación fue 4 por el registro, 3 en contra del registro, los partidos impugnaron, los partidos opositores en ese momento impugnaron ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ahí la votación fue 3 por el registro, 2 en contra, y después los partidos decidieron no ir a sala superior, así es que Fernando no conoció ese asunto en sala superior. Yo pienso que si hubiera llegado a sala superior, quizá sala superior hubiera tomado el mismo criterio que me recomendaban mis abogados, que sí había una interrupción de la residencia y que eso impedía que pudiera ser jefe de gobierno, o que pudiera ser candidato a jefe de gobierno. El asunto es que, lo que quiero decir es que esas decisiones del órgano administrativo y del órgano jurisdiccional local en la Ciudad de México, pues en su momento tuvieron las consecuencias jurídicas que tuvieron. López Obrador fue candidato, ganó la jefatura de gobierno, pero vean ustedes las consecuencias históricas que han tenido esas decisiones. Pienso que la historia política de este país es hoy como es, y el 2006 fue como fue por esas decisiones, porque tengo la impresión de que si no se hubieran tomado esas decisiones y se hubiera acatado la ley, el estatuto de gobierno del Distrito Federal, otro hubiera sido el destino de ese proceso electoral y quizá del gobierno actual y, por supuesto, del proceso electoral de 2006, en donde la misma persona fue un protagonista muy importante. Ya se relató aquí que levantó la voz fuerte en contra de la intervención del presidente Fox en ese proceso electoral, y que como consecuencia de esa voz se reformó la Constitución imponiendo el principio de neutralidad para los funcionarios públicos, y nuestro sistema electoral ha avanzado muchísimo y debiera ser íntegro y debiera propiciar condiciones de imparcialidad para las elecciones, y los órganos electorales debieran
ser autónomos, pero lamentablemente estamos discutiendo eso, porque como bien dice Fernando, podemos dudar hoy de la calidad de las guarniciones. Creo que no están demostrando capacidad de autonomía, ni están otorgándole integridad al proceso electoral nuestras autoridades electorales. Y estoy de acuerdo también con Luis Carlos al decir que cuando dice que la integridad de este proceso electoral está agrietada. Creo que estamos en una situación muy difícil para nuestra vida democrática y creo que nos toca a nosotros, a los ciudadanos, expresar estas preocupaciones y sobre todo expresarlas el próximo 2 de junio en las urnas para resguardar a nuestra democracia, para desde el ejercicio ciudadano mandar un fuerte mensaje en el sentido de que queremos que nuestras instituciones democráticas sigan funcionando, sigan garantizándonos la libre competencia y la participación libre de las y los ciudadanos en los procesos electorales y al final del día, pues logremos, como ya se logró detener el plan A y el plan B, logremos también detener este plan C, que igual que los dos anteriores, busca acabar con la autonomía de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, y algo todavía más grave, busca regresar al sistema de integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República por mayoría relativa. Y ya sabemos en este país qué pasa cuando no hay representación proporcional. El partido en el gobierno se hace mayoría en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y eso le permite al presidente de la República que todas sus iniciativas sean aprobadas. Además, ahora con esta moda de que vienen las iniciativas de no moverle ni una coma, eso sí realmente lastima al régimen democrático que hemos logrado construir en este país. Perdón por alargarme en la anécdota, pero sí quería decir que no es solo una opinión de un ciudadano mexicano, sino es un argumento que se puede construir a partir de las experiencias vividas y de las consecuencias que esas experiencias han tenido para el funcionamiento de nuestra vida democrática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Leonardo. Muchas gracias a los tres. Yo quisiera destacar de conjunto la autoridad que cada uno de ustedes tiene al haber participado como autoridad electoral. Están hoy en condición ciudadana, estamos todos, pero cuenta mucho que son especialistas. El expertise caracteriza esta mesa. Y además del conocimiento, quiero resaltar la valentía con que han hablado con toda libertad, con toda plenitud, de la crítica a lo que está ocurriendo hoy en el proceso electoral mexicano. Tenemos un conjunto de preguntas. Hay alguna que otra referida específicamente a alguno de los panelistas, pero en general la mayoría de ellas están dirigidas a los tres. Si me permiten, por razones de economía de tiempo, las voy a leer todas de una sola vez. Si son tan amables de tomar nota de aquellas que estuvieran dirigidas específicamente a ustedes o que ustedes estén interesados en participar en la respuesta, aunque la pregunta no tenga un destinatario específico. Empiezo. De Miriam Hamdan, dice: extraordinario evento. Pregunta al doctor Luis Carlos Ugalde: estoy preocupada porque al parecer no hay suficientes representantes por parte de los partidos políticos
para vigilar las casillas electorales. ¿Qué podemos hacer? De Lilia Moreno, esta no tiene destinatario. El actor político principal, el presidente en turno, no demócrata en un ambiente polarizado, es más peligroso. ¿O es el propio líder político quien ocasiona la polarización justo por la ausencia de talante democrático? De Gerardo Martínez Vara, tampoco tiene destinatario específico. Si se perfilan estas elecciones como las más inequitativas de la historia de México, de antemano el ejercicio democrático puede ser impugnado. ¿Se pueden declarar inválidas las elecciones? De Martín Íñiguez, tampoco con destinatario. ¿Es posible suspender las mañaneras con base en todo lo señalado por los ponentes? Otra sin referencia específica. De Elvia Yarina, soy de Jalisco. El año pasado puse una denuncia ante el INE por la contaminación visual por parte de Morena con leyendas de Soy Claudia y demás contendientes internos de Morena a la presidencia en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Jamás recibí una respuesta al respecto. Otra más de ella, de Elvira Yanina. Ahora, si buscamos hacer alguna denuncia de fraude electoral, ¿a quién, cómo, de qué forma podríamos como ciudadano denunciar? Ahora tenemos de Fermín Pérez Montes. Efectivamente, el concepto y contenido de la expresión calidad de las guarniciones, muy afortunado, engloba y define el crítico momento que vive la democracia mexicana. Desafortunadamente, la sistemática estrategia de debilitamiento y desmantelamiento de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales en ambos órdenes de gobierno tiene de muchos años atrás y es hasta ahora que empiezan a reconocer la verdadera dimensión y gravedad. En este contexto, ¿qué opinan los panelistas sobre cómo intentar a escaso mes y medio de la elección salvar la elección o cuando menos tratar de encauzarla en la legalidad vigente? Gracias por su respuesta. De Roberto Sim, de Israel. Buen día para ustedes y buenas tardes para mí. Es conocido que la violencia en general y la relacionada al sistema político el sistema político eleccionario es hoy lo que se puede llamar una enfermedad pandémica, ya que se ha desparramado por toda América Latina por la introducción de elementos de los llamaría simplemente delincuentes. Mi pregunta es, ¿cómo va a luchar México contra el sistema de corrupción y violencia, que no solamente es verbal, sino que también trata de establecerse mediante la introducción de leyes y cambios en la Constitución sin dejar de lado la amenaza directa e indirecta sobre candidatos que se encuentran dentro de los lineamientos oficiales? Todo muy interesante. Gabriela Rojas, ¿qué sucede en el caso de Sheinbaum, que no es mexicana y busca una presidencia de la República en un país que no es el suyo? ¿Qué se puede hacer? Gracias. Soy Gabriela Rojas Beltrán. De Héctor García, ¿cómo visualizan el sistema político mexicano de cara al proceso electoral del nivel presidencial? Esas son las que tengo registrados hasta ahorita. Puedo otorgar la palabra en el orden que ustedes mismos quisieran, a preguntas específicas. Creo que nada más hubo una para el doctor Ugalde y las demás son genéricas para los tres panelistas. Yo Puede propongo que empezar. en el orden en el que intervenimos, ¿les parece bien? Sí, Ok, como correcto. entonces yo le pediría a Fernando Gestos si es tan amable de intervenir. Con mucho gusto. La verdad es que ha sido un panel
como tú dices, muy honesto, ¿no? Afortunadamente ya no nos van a hacer juicio político por lo que pensemos. Bueno, pues existen elementos argumentativos, como bien lo dijo Leonardo, que se van construyendo en estos diálogos. El presidente ocasiona la polarización, pues es indudable que el considerar a ellos y a nosotros divide. Y el discurso político es así, los conservadores y nosotros el pueblo. Entonces, pues te califica en un lugar distinto a ellos si no estás conforme. Entonces, eso exacerba el ánimo. Es decir, esta es una elección en donde las familias, lo vemos en el comedor, se pelean unos contra otros debido a este discurso creado desde la presidencia. Ahora, en este contexto, ¿existe la posibilidad de invalidar la elección? Sí existe, como pregunta uno, por la cuestión de la inequidad. Es decir, se ha ido documentando. Ahora, falta que se construya un juicio, un recurso verdaderamente documentado con pruebas. Como decía Leonardo, imagínate que te lleguen con 30 toneladas de recortes periodísticos para probar. Esto no es posible. La verdad es que los abogados de los partidos deben de estar, lo que decimos nosotros, preconstituyendo la prueba. Y hay muchísimas pruebas que están demostrando la ruptura, como dijo Luis Carlos, el que está fracturado el proceso, que está roto desde el inicio. Y esto hay que argumentarlo. ¿Cuándo? Cuando se califica la elección. Ahorita no podrías venir a decir, ¿sabes qué? Que las mañaneras ya deben de demostrar que hay un proceso viciado. No, eso se verá al final. Y aquí está lo delicado. Fíjense ustedes que si la diferencia es mayor a 5 puntos, seguramente uno de los elementos para declarar nula la elección es si esa ilegalidad, si esa no acatar los principios y reglas en materia electoral fue determinante o no. Es muy difícil, en un contexto de una diferencia grande entre el primero y segundo lugar, demostrar la determinancia. Ahora, si es un proceso cerrado, seguramente terminará en los tribunales y habrá que calificar todos los elementos de prueba que presenten las partes. Ahora, relación con la queja que presentó que está nuestra amiga que está en la conferencia, bueno, en el panel de la contaminación visual y la queja que presentó, pues la verdad es que los ciudadanos tenemos derecho a presentar quejas. No sé en qué sentido lo hizo ella, pero se debió de haber iniciado un procedimiento que terminó con una resolución. Hay veces que la queja se desecha porque no tenía elementos probatorios, pero aquí viene la situación también de la pregunta de qué podemos hacer los ciudadanos para declarar que hubo fraude. En realidad, la ley no nos permite a los ciudadanos impugnar la validez de las elecciones. Esto le corresponde a los partidos políticos. Desgraciadamente, nuestra legislación ve como, dijéramos, menores de edad, como incapaces de presentar y defender a sus instituciones, a los ciudadanos. Tenemos una democracia que al ciudadano no le da las facultades que debería de tener, y esa es una reforma que espero que pronto venga, porque en realidad, y lo hemos discutido mucho contigo, Arturo, los partidos políticos no le dan oportunidad ni el lugar preponderante que tienen los ciudadanos. Y si no se lo dan, entonces hay que dárselo por vía legislativa. Entonces, sí pueden presentar quejas los ciudadanos todos y estar pendientes de que se resuelvan. Esas serían mis observaciones de tipo general. Muchas gracias, Fernando. Ahora le pediría a Luis Carlos
Ugalde pudiera intervenir. ¿Está por ahí Luis Carlos? Arturo, te informo que desde las 10:02 Luis Carlos puso en el chat un mensaje diciendo, lo leo textual: colegas, tengo que retirarme, muchas gracias. O sea que entiendo que ya no está Luis Carlos. Gracias, Leonardo. Agradecemos la intervención de Luis Carlos en la primera parte y le damos la palabra al doctor Leonardo Valdés Zurita. Han llegado Gracias. preguntas, a ver si nos da tiempo de contestarlas en bloque. Sí, como no, gracias, muchas gracias, Arturo. Creo que lo que ha respondido Fernando es muy claro. Efectivamente, el momento para que este proceso electoral pueda ser declarado, o el resultado pueda ser declarado nulo, pues es el momento de la calificación, y en términos estrictos a quien le corresponde esa responsabilidad es a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a quienes les corresponde hacer valer argumentos jurídicos en ese sentido es a los partidos políticos que están participando en la contienda. Eh, hay la idea, lo dijo Luis Carlos, lo dijo bien, y uno de las personas que ha planteado preguntas y comentarios, Gerardo, si no me falla mi anotación, de que este proceso electoral está siendo muy inequitativo, incluso si no me falla, Luis Carlos dijo el más inequitativo del México actual. Y es cierto, tiene que ver con lo que nos decía Lilia en su reflexión inicial. El origen de esa inequidad está en Palacio Nacional. Efectivamente, tenemos en la presidencia de la República a una persona que no se distingue por su compromiso democrático. Creo que es un político muy hábil, es una persona que sabe ejercer el oficio político de manera quizá brillante, pero que no ha mostrado cercanía con los valores democráticos, y evidentemente no defiende los valores democráticos, sino todo lo contrario. Creo que como político es parcial, por supuesto que favorece a su partido y favorece a los candidatos de su partido, y se ha dedicado a eh, intervenir en el proceso electoral violando la Constitución y violando las normas legales que nos rigen en los procesos electorales. Eso lo ha declarado reiteradamente la Comisión de Quejas del INE, ha impuesto medidas cautelares para evitar que esas actitudes impacten al proceso electoral. El tribunal en la mayoría de los casos ha ratificado esas decisiones, y esas decisiones no se han acatado. Se han acatado, digamos, porque se quitan de las redes sociales algunas expresiones en las mañaneras, o incluso se bajan las mañaneras completas, pero en la siguiente mañanera vuelve a presentarse el argumento que incide sobre el proceso electoral, que favorece al partido en el gobierno y que hace inequitativo el proceso electoral. Sí está configurándose en términos políticos y supongo que jurídicos también la posibilidad de argumentar inequidad en el proceso electoral y solicitar la anulación, si es, como bien dijo Fernando Gesto, si es que gana la candidata del partido en el poder. Si gana la otra candidata, entonces este argumento no sería viable, no sería jurídicamente viable
ponerlo en la mesa porque la candidata del partido en el poder no es la agraviada por esta inequidad. Al contrario, son los otros candidatos, los que no son del partido en el poder, los que han sido agraviados por esta inequidad. Y ahí yo voy a la pregunta de Fermín, que además le mando un abrazo a Fermín, creo que somos amigos, nos conocemos desde hace muchos años, gran colaborador de Arturo en el pasado. ¿Cómo salvar la legalidad de esta elección? Lo decía yo al cerrar mi participación, creo que para salvar la legalidad, y no solo la legalidad, la legitimidad de este proceso electoral, creo que los únicos que podemos hacerlo somos las y los ciudadanos. ¿Cómo? Participando en las elecciones, saliendo a votar, haciendo lo mínimo que podemos hacer en la vida democrática. Ir a la jornada electoral y expresar nuestra opinión, nuestra voluntad a través del voto. Creo que si logramos una copiosa votación en la que millones de ciudadanos expresemos nuestro respaldo a la democracia al ejercer nuestro voto, podremos en ese último tramo reencauzar el proceso hacia la legalidad, para que efectivamente estas guarniciones que están un poco agrietadas, que están un poco dolidas, lastimadas, no tengan que llegar a esta situación de enfrentar la posibilidad de la nulidad de la elección. Creo que es ahí en donde hoy está la respuesta. Y por supuesto hay otras muchas formas de participar. Podemos también participar como observadores electorales. Creo que vale la pena. Yo ya estoy haciendo mi solicitud para ser observador electoral. Creo que vale la pena que muchas ciudadanas y ciudadanos en este proceso electoral nos inscribamos como observadores electorales. Van a venir visitantes extranjeros. También es importante la opinión de los visitantes extranjeros sobre la integridad del proceso electoral. Es importante que quienes tenemos la posibilidad dialoguemos con esos visitantes extranjeros para que tengan elementos para normar su criterio y emitir una opinión informada respecto del proceso electoral. Y bueno, quienes salieron sorteados, yo no sé si Fernando, supongo que Arturo tampoco, quienes salieron sorteados para ser funcionarios de mesa directiva de casilla, hay que asumir esa responsabilidad. Esa es una forma de participar en la vida democrática muy, muy importante, porque ese es el día en el que los ciudadanos se convierten en autoridad electoral, reciben a sus vecinos en las mesas de votación, verifican su identificación, verifican que estén en la lista nominal, les otorgan las boletas y al final de la jornada cuentan los votos, levantan las actas y le dan legalidad y también legitimidad al proceso electoral. De tal suerte que creo que los ciudadanos, las ciudadanas tenemos mucho que hacer para reencauzar este proceso, para llevarlo al terreno de la legalidad, de la legitimidad, para que nuestra vida democrática no siga lastimándose como lamentablemente ha sido lastimada durante los últimos años. Y uno de los principales flagelos de esta vida democrática y de esta vida social, la refería Roberto, la violencia. La violencia y lamentablemente la participación de la delincuencia organizada en nuestros procesos electorales. Ya está documentado, hay investigaciones periodísticas muy serias y hay investigaciones de organizaciones de la sociedad civil que han demostrado que en las elecciones, tanto federales de 2021 como en las elecciones locales que se han llevado a cabo de 2018 a la fecha, ha habido, no en todas, pero en muchas de ellas, intervención del crimen organizado.
agrediendo y en algunos casos incluso asesinando a candidatos y a candidatas, amedrentando a candidatos y a candidatas. Ahora se ha tenido que implantar un dispositivo de vigilancia y de cuidado, de seguridad de candidatas y candidatos a nivel federal y en las entidades de la República, como no habíamos tenido nunca en el pasado, porque sí hay amenazas, lamentablemente, para muchas candidatas, para muchos candidatos. Y eso también puede ser un factor que inhiba la participación de los ciudadanos. Creo que con valentía tenemos que salir a votar a pesar de este factor que sí puede tener como consecuencia la inhibición de nuestra participación, porque pues el crimen organizado, por supuesto que lo que quiere son gobiernos a modo que no los persigan, que no los combatan y que pues les permitan llevar a cabo sus actividades ilegales cómodamente. Creo que ante eso tenemos que oponernos las ciudadanas, los ciudadanos, y tenemos que buscar que nuestros representantes y nuestros gobernantes combatan efectivamente a ese flagelo que vive nuestra sociedad. Y como bien lo decía Roberto, no solamente en México, lamentablemente esto se ha estado generalizando a toda América Latina y es una situación que como continente tendremos que enfrentar en los próximos años y como todos lo sabemos, esto tiene que ver con el tráfico de drogas, tiene que ver con el tráfico de armas y tiene que ver con cómo vamos a solucionar, cómo como sociedades vamos a solucionar esa situación para que regresemos a una situación de paz y de tranquilidad en nuestra vida cotidiana. Yo pienso que, como siempre, la clave está en la participación ciudadana y creo que por ahí es por donde debemos orientar nuestros esfuerzos en esto que queda de aquí al 2 de junio próximo. Muchas gracias, Leonardo. Antes de concluir, porque se nos ha acabado el tiempo, quisiera leer algunas de las últimas intervenciones. Eli Fernández de República Dominicana dice, excelentes expositores. Lilia Moreno dice, en estas elecciones habrá fraude a la ley como hubo en 2018, lo que permitió la sobrerepresentación. Claudia Rojas, pero ya le contestó Marcela, por favor, quiero esta conferencia grabada. Ya le dijo dónde la puede localizar. Alma Rosa Balbuena dice censos, nuevos apoyos que recaban datos, espacios públicos ocupados como oficinas de partido, organización de empresarias creada desde hace 5 años, recibe recursos de forma mensual para apoyar campaña candidata a presidencia. Todo ha sido denunciado a FEPADE, no se ha recibido respuesta, algunos casos no la registran. ¿Existe alguna forma legal de unirse para evitar pongan en riesgo las elecciones? Inmediatamente es Claudia Rojas insistiendo en disponer de la conferencia grabada para sacar los puntos y concientizar a la gente lo que tenemos desde nuestra realidad. Alfredo Enrique Larrot, lo grave del tema que estamos abordando es que se está presentando en toda América Latina, como ya se acaba de comentar, y Colombia no es la excepción. Acá tenemos leyes fuertes para proteger nuestra democracia, pero el problema son los altos niveles de corrupción y la burocratización de nuestros partidos. ¿Cómo se combate esto si hasta nuestros propios amigos venden sus conciencias por dinero y cargos? ¿La democracia no les importa? En su concepto, ¿cómo se combate esta doble moral que lleva a los dirigentes hasta el homicidio con tal de mantenerse en el poder? Aquí viene la información de Marcela de dónde se puede localizar este panel. Claudia Rojas pregunta, ¿la ONU o la UNESCO nos podrían ayudar para que sea limpia esa elección? Aleja dice, felicidades a Marcela Jiménez por la organización de este evento.
a los expositores y en particular saludos al licenciado Fernando Gesto, cuyo papá fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidió el sínodo de mi examen profesional. No da apellido, Aleja. Lilia, ¿le conviene a la democracia procedimental a las instituciones que gane la oposición en 2024? Felicidades, Marcela, me tengo que retirar, pero busco la grabación en YouTube. Para todos los ponentes por casi 28 años, dice Miriam Hamdan, trabajé para un gobierno extranjero y desde esa posición y desde hace muchos años fui testigo del esfuerzo de muchos ciudadanas y ciudadanos mexicanos para construir un sistema democrático. Puedo citar al doctor Jorge Carpizo, al doctor Núñez y al gran Manuel Carrillo Poblano y a muchos otros que trabajaron intensamente para que nuestra democracia fuera reconocida a nivel internacional. ¿Alguna opinión? El doctor Cray dos Santos, presidente del Consejo Electoral de los Estados Unidos, dijo: ya quisiera tener un sistema electoral como el mexicano. ¿Qué piensan ahora de lo que está haciendo este gobierno? Ausencio Díaz, excelente mesa y participantes. Agradezco la invitación. Importante tema, urgente reforma para evitar abusos. Alberto Ramírez Alupe, hola a todos, soy Alberto Ramírez, me surge una duda. Ante la ola de violencia y asesinato de los candidatos a un cargo público, ¿se pudieran cancelar las elecciones si las cifras sigan creciendo? Alejandro Martínez Carrera saluda a los ponentes y agradecen la participación. Bien, yo quisiera agradecer a los tres panelistas, a Fernando Gesto, a Luis Carlos Ugalde, a Leonardo Valdés, sus muy brillantes intervenciones y valientes, y a todos nuestros participantes el haber seguido el evento y su participación. No nos da tiempo de responder todas. Buscaremos con Marcela Jiménez la forma de contestar las que quedaron pendientes. Y yo nada más quisiera agregar una última reflexión. Como hemos dicho, la Sala Superior del Tribunal Electoral, por omisión del Senado de la República, está funcionando con solo 5 de los 7 integrantes de la Sala Superior. Gracias a la previsión del siempre talentoso Fernando Franco, que diseñó la parte judicial del sistema electoral mexicano, tenemos prevista la posibilidad de que a la hora de calificar la elección presidencial, el Tribunal Electoral debe tener por lo menos 6 votos. De los 7, tiene 5. Hay que designar a un magistrado de la Sala Superior Emergente que está previsto por esa previsión de Fernando Franco, que pueda ser un decano de las salas regionales. El problema legalmente está resuelto, pero ese decano se debe incorporar, preguntaba hace unos días Jorge Alcocer, desde ahora para poder estar enterado a la hora de la calificación, o debe enterarse en la sesión de calificación y llegar desconocimiento pleno de todos los antecedentes. Es parte de los dilemas que se nos vienen por delante por esta omisión del Senado. De nueva cuenta, muchas gracias a todos y Marcela, te devuelvo la palabra. Gracias, querido Arturo. Muchísimas gracias a todos los que participaron, por supuesto, a nuestros ponentes por su generosidad para darnos su tiempo y conocimiento, a todos los que nos escucharon y estuvieron durante este evento, tanto por Zoom como por nuestras redes sociales. Y solo comentarles que esta es la primera mesa de 6 que estaremos llevando a cabo de aquí a que se dé el proceso electoral, a que se dé la elección. El siguiente viernes tenemos otra mesa sobre el uso de los programas sociales y recursos del Estado y les estaremos enviando toda la información sobre el evento. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias también por la organización de esta mesa, por tu generosidad para llevarla a cabo. Doctor Fernando Gesto, Leonardo Valdés y bueno, a Luis Carlos, que ya no está con nosotros. Gracias infinitas. Gracias. Muchas Chao. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.